Saludos, aquí estamos de nuevo con Letras en Directo, llegando a nivel global. No hay de otra con este servicio de Internet. Esta mañana en Guatemala, en otras partes del mundo se diversifica el horario. Tenemos una charla interesantísima sobre figuras literarias con el doctor Carlos Velázquez. Ya está aquí en la librería, pero antes de arrancar con esta interesante entrevista, charla, coloquio, etcétera, vamos a conversar un momentito acá con Chito, quien siempre nos tiene algunas novedades que han llegado a la librería. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rómulo? Cristóbal? Bienvenido otra vez aquí a la Gracias, librería. gracias. Bueno, siempre hay cosas en este país que se publican, que llegan, que las editoriales inquietas, como siempre ha sucedido desde hace rato acá en Guatemala, nos tienen siempre novedades e inquietudes. Este libro que parece no es tan nuevo, pero es un libro que muy interesante sobre Rafael Carrera, que se llama Repensando Guatemala en la época de Rafael Carrera. Es un libro interesante de casi 700 páginas, la cual es importante porque la cantidad de cosas que se ha escrito sobre Carrera, ¿verdad? Es impresionante realmente. Repensando Guatemala en la época de Rafael Carrera. Y que es un resumen, se puede decir, de la historia de Guatemala, compilado por Alberto Torres Rivas y de la editorial Flaxo. Es interesante, puesto que para la gente que no conoce la historia de Guatemala puede como enterarse de cosas muy puntuales sobre Guatemala. Sí, tenemos que ir encontrando a nuestro país, ¿verdad? Y la historia, pues es muy útil para los jóvenes, para que sepan lo que pasó, para no repetir los mismos errores. Ajá, así es. Sí. Pues entonces, repasando Guatemala en la época de Rafael Carrera, de sí. e Historia de Guatemala. Sí. Un resumen crítico de Edelberto Torres Rivas. Ajá. Están aquí en la librería. Acá en Casa del Libro, por si a alguien le interesa. Casa del Libro. A Rómulo acá. Gracias, Cristóbal. Okay. Excelente. Ahora sí, Tito, Carlos, acompáñanos, por favor. Buenos días, gracias por la invitación, Rómulo. No, pues al revés, te agradecemos por aceptarla y venir acá para acompañarnos, compartirnos conocimientos, información sobre literatura, ¿verdad? Que esto nunca lo vamos a dominar totalmente. Sí. Tenemos que ir como no solamente actualizándonos, sino que adquiriendo nuevos conocimientos cada vez para tratar de abarcar y dominar lo mejor posible este mundo que nos apasiona. Y vos estás hace tantísimo tiempo también metido en esto. Sí, la verdad es que desde toda la vida que yo recuerde, desde los 12 años empecé en la literatura, en el exilio. Tuvimos que irnos al exilio a México y ahí pues mi refugio fue la literatura y desde entonces ya se volvió mi A ver, contanos cómo estuvo eso del exilio, las razones y cuándo. Como mucha gente en Guatemala en los años 80, pues era la dicotomía, la decisión de luchar por una sociedad más justa o conformarse con esta sociedad podrida y corrompida con la que aún tenemos y era obvio que la opción más humana era luchar por la transformación y en ese contexto pues ni modo, la represión nos ahogó, nos apabulló y pues muchos tuvimos que salir. Yo en ese caso pues era un niño, pero toda mi familia cargó con nosotros hacia México. De los años más duros, ¿verdad? De la situación en Guatemala, la persecución política, de toda índole que hubo. Sí, definitivamente yo soy de Huehuetenango, de un municipio de Huehuetenango y algunas poblaciones ahí próximas a mi pueblo desaparecieron completamente, fueron destruidas, quemadas, arrasadas. Hay muchas anécdotas al respecto y
y fue una época muy, muy difícil, muy dura para todos. Cuando salieron de Guatemala tenías como 12 años, decís, ¿o no? 12 años. 12 años. Ya habías cursado algunos grados de la primaria en Guatemala. Sí, yo estaba en segundo básico, yo entré muy, muy niño, en mi pueblo no había párvulos y yo jodía mucho en la casa, entonces mis papás me mandaron desde los 5 a la escuela, entonces ya estaba en segundo básico. De hecho, saqué en México bachillerato, toda la secundaria, bachillerato y un poco de medicina, ya empecé a estudiar medicina. ¿Estuviste algunos 10 años en México? 6 años. Uh-huh. 6 años. Bueno, algunos datos biográficos, unos cuantos, digo, porque tu biografía tiene que ser extensa. Carlos Velázquez es miembro de la, ¿cómo es? La Academia Guatemalteca de la Lengua. También doctor en investigación didáctica, licenciado en letras, máster en innovación. Estos 2 títulos los obtuviste en España. Así es. ¿Estuviste un buen tiempo en España? No. Fue, afortunadamente la universidad firmó un convenio. La San Carlos. La San Carlos. Ahí yo soy profesor de la San Carlos desde el 92 y me seleccionaron para estas becas, para por lo menos la de la maestría, con una universidad de España, en Almería específicamente. Sí, entonces pues, ahí aproveché esas dos experiencias. Excelente. Y bueno, has incursionado desde hace años también como editor. Está la editorial Eco Ediciones. ¿Cuántos años tiene Eco Ediciones? Eco como tal tiene 14 años aproximadamente. 14 años. Pero antes ya teníamos un grupo de profesores en la universidad. Empezamos con un proyecto editorial que se llamó Ediciones de la Posguerra. Más o menos algunos profesores con pensamiento crítico nos reunimos y pensamos en publicar cosas y así iniciamos con Ediciones de la Posguerra. Posteriormente pues nos disgregamos un poco, entonces ya tomé yo por mi cuenta el camino y ya creé esta editorial. Sí, pues, y venís escribiendo. Cuando te metiste a escribir, te tiraste de cabeza de una vez. Y sí, yo empecé a escribir desde muy, muy joven y en principio pues escribía creación literaria, poesía, cuentos, intentos de novela. Posteriormente, ya cuando me involucré en la docencia universitaria, empecé a escribir textos didácticos o ensayos científicos. Yo estuve muy inclinado por la semiótica, la sociosemiótica desde mi carrera de licenciatura. Entonces empecé a escribir ensayos, por ejemplo, análisis de la música de Arjona, análisis qué sé yo, de Augusto Monterroso, estas cosas que fueron publicándose al principio en formato de científico, de análisis, y posteriormente ya me involucré en la docencia y ahí empecé ya mi carrera como escritor independiente propiamente. Superior. Bueno, aquí tenemos un buen grupo de libros de los cuales sos autor. Pueden ustedes observar acá, y aquí no están todos, todos con la autoría de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Este se llama Investigación Científica, Comunicación Lingüística, Cuentos Hispanoamericanos, son unas antologías, Comunicación, Semiología del Mensaje Oculto. Nada que ver con el esoterismo, ¿ves? No. Es una forma de decir que los mensajes más importantes están en la profundidad, no están en la superficie, y entonces hay que hacer un esfuerzo intelectual para llegar a ellos a través de la semiótica. Ajá, este libro en buen momento me lo has traído porque el próximo sábado también, por segunda ocasión, vendrá al programa Ramiro McDonald. Así, justamente. Sí. ¿Verdad? Y vamos a hablar mucho de semiología, que a mí me ha despertado tantísimo la inquietud, porque indudablemente
Y de esto todos los escritores deberíamos de manejar algo, el conocimiento, porque, ¿verdad? La realidad. Yo creo que toda persona que quiere conocer a profundidad la realidad en general y los textos en particular, debe de tener principios semióticos sólidos. ¿Cómo manejar la palabra? Ese es Fíjate que no es tanto cómo manejarla, sino cómo interpretarla. Ajá. Yo siempre, hay otro texto por ahí que se llama Lectura y Redacción, la tesis fundamental es que no se puede escribir si no se sabe leer. Es decir, depende de la calidad de tu lectura, la calidad de tu escritura en todos los ámbitos. Entonces, sí, bueno. Y cuando hablo de leer, pues obviamente lo hablo en un sentido muy genérico, leer una obra de arte, leer un poema, leer una mirada, símbolo, leer un sentimiento, es decir, captar la realidad, interpretar la realidad. Para eso creo que la semiótica, yo creo que el texto más interesante en ese sentido es el que se llama Teoría de la Mentira, que es más programático, es más, desarrolla una metodología con la que he estado trabajando desde hace unos 30 años, tal vez. Es una introducción a la semiótica, Teoría de la Mentira. Súper, buen material. Pues yo pienso que a partir de que uno pueda hacerse consciente, pueda entender la semiología, la puede aplicar también, creo, de alguna manera consciente cuando está haciendo su redacción. Porque yo soy de la tesis contraria. Yo creo que la creación literaria es un momento de comunión profunda con uno mismo. Y en esa medida creo que incluso es una vía distinta. La vía de la semiótica es la vía científica del conocimiento y la vía de la creación estética es la vía intuitiva del conocimiento. Entonces, obviamente, tanto intuición como razón se empapan de todos tus saberes experienciales, pero en la medida en que la poesía sea profundamente humana y profundamente conciliatoria con tu ser, en esa medida, pues no puedes teorizar, no puedes entrarle a reflexionar esto está bien, por supuesto, en una segunda fase de la creación, que es la que más tiempo lleva, que es la de la revisión, el pulir, el cortar las ramas, etcétera. En esa fase posiblemente pueda caber un poco de la teoría, de la intelectualización poética, pero el acto poético de creación en su génesis misma es más intuitivo. Es más intuitivo. Tenemos este libro también, de Amores y Redes Sociales, selección de cuentos universales, de amores y redes sociales. Sí, algunas de mis publicaciones son coautorías con mi esposa, que también es licenciada en letras, Cristina Fuentes, y en este caso, en la de Cuentos para Contar, hemos hecho un esfuerzo conjunto y de hecho, por ejemplo, estas ilustraciones y esas estrategias gráficas son de Cristina Fuentes. Y ahí vamos ahí combinándonos en la gestación de estos textos didácticos. Introducción a la filosofía. Tu campo es muy abierto, ¿verdad? La filosofía es otro campo en el que has entrado mucho. Sí, lo que ocurre es que como en toda una cosa lleva a la otra. La semiótica es en uno de sus variantes, es una filosofía del lenguaje. De hecho, al que se le define en algunos momentos así, como Humberto Eco, con algunos otros teóricos, Barthes, algunos de estos, como una filosofía del lenguaje. Entonces, es obvio que si uno está metido en la semiótica, en entender los signos, en entender la dinámica social de la interpretación, pues tiene que caer tarde o temprano en la hermenéutica y luego en la filosofía en general. Entonces, el arribo a la filosofía es mucho más maduro en mi evolución intelectual. Y además coincide también con la suerte de ser profesor coordinador de filosofía en la Facultad de Derecho. Entonces, se unen esos dos aspectos y ya me involucro un poco en la filosofía. Superior. Recibimos en Letras en Directo a nuestra estimada y querida amiga
Brenda Solís Fon. Hola Brenda, qué gusto volver a saber de ti. Estamos aprendiendo, dice. Gracias Tito y Rómulo. Brendita, gracias por estarnos acompañando también, así no nos sentimos solos. Bueno, este mundo de la literatura es amplísimo, ¿verdad? Y por esa razón es que yo muchas veces digo que me siento frustrado porque cuando me encuentro entre tanto libro y tengo mi propia lista de lectura, no logro avanzar porque nunca es posible leer tanto. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más has leído vos? Digamos, mencionanos algunos 5 o 6 títulos que decís, bueno, esto es lo máximo para mí. En cuanto a creación literaria propiamente. De lo que te has alimentado, libros que decís, yo he mencionado, por ejemplo, y tal vez hablamos un poco más adelante, que El Señor Presidente es un libro que yo lo debería de tener, no la he construido, mi vitrina y colocar ahí 7 libros. Claro. El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, sí. Yo lo pongo entre esos 7. Claro. Yo creo que yo pensando en eso pondría, y físicamente así fue, por muchos años estuve en mi cabecera El Otoño del Patriarca. Y por cierto, cuando murió Arzú, lo primero que hice, casi que yo tengo esa manía, ese defecto de memorizar muchos fragmentos de textos. Ajá. Y yo me recordaba de un fragmento que describía exactamente lo que yo estaba pensando sobre Arzú, y acudí de nuevo al Otoño del Patriarca, por supuesto, como es un texto denso, yo lo publiqué y muy pocos captaron a qué me estaba refiriendo, pero me refería a esa podredumbre, ese putrefacto cadáver que estaba y que la sociedad se despierta de pronto, que ya no está el patriarca que había estado 500 años, etcétera. Entonces ese libro para mí es clave en lo estético propiamente, en la estrategia artística que elige García Márquez, que me parece que es la más bien lograda de toda su creación. Y aparte también en la manera en que concilia esa estrategia estética con el entrarle a un tema social tan álgido en nuestros países, ¿verdad? Entonces definitivamente El Otoño del Patriarca y 100 años de soledad están siempre ahí presentes. Luis de León, sobre él hice mi tesis. Me parece un escritor que desafortunadamente la represión no le dejó seguir hablando, pero tenía un potencial increíble, una propuesta muy fresca, muy, muy propia. Entonces sus cuentos son fabulosos, algunos de ellos, no todos, no tuvo mucho tiempo de desarrollarse. La novela. Por supuesto, yo hice mi tesis de licenciatura sobre El tiempo principia en Xibalbá, que es una soberbia crítica, no solo en la dimensión que se suele ver, sino en la dimensión más profunda de la religiosidad, de la antropología guatemalteca. Es un texto extraordinario. Bueno, y así podría mencionar, uno va evolucionando como todo, ¿verdad? Y si en un principio me memorizaba todos los versos de Antonio Machado, por ejemplo, que todavía muchos de esos los tengo en mi mente, fui evolucionando hacia Augusto Monterroso, que es un soberbio escritor guatemalteco también. Bueno, y Los dinosaurios de Augusto Monterroso. Una belleza de novela. Tuve la suerte de prologar una edición aquí en Guatemala de la editorial universitaria, la edición de La Oveja Negra. Yo escribí el prólogo y tuve la suerte de presentar esa cuando se le dio el doctorado honoris causa. Y él me dijo, me regañó en el momento cuando lo presenté como el cuento más breve del mundo. No, es una novela, me dijo. Una novela de 7 palabras, ¿verdad? Ajá, qué interesante. Que ha suscitado tesis de más de 500 páginas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Augusto Monterroso, y así hay tantos, van cambiando en la medida en que también voy cambiando yo de intereses y de perspectiva. Cuando niño, algún libro que recordés que te embarcó, pues. Tengo la anécdota permanente de que en mi pueblo no había libros, había muy pocos libros. Ajá. Y la única biblioteca que hubo en su tiempo, el ejército la fue a cerrar.
y entonces no teníamos libros. Yo recuerdo, había un texto que se compartían los docentes, ¿verdad? Los profesores de primaria, que era Proa a la Aventura, y tal vez de mi infancia el poquísimo acceso que tuve fue en quinto primaria, cuando un profesor nos leía un capítulo cada jueves de la Isla del Tesoro. Yo creo que eso esperábamos, curiosamente, todos los patojitos de 10 años, esperábamos ansiosos la llegada del jueves para ver el capítulo más. No era como ahora con Netflix, ¿verdad? Que uno se puede tragar todos los episodios de un solo, ¿verdad? No, ahí era de esperar religiosamente el jueves a las 11 de la mañana. Pero sí tuve muy poco acceso a la literatura. El primer acceso así abierto fue en México, que es una sociedad de lectores y de editoriales, ¿verdad? Son poderosísimas. Buena cultura, sí. Sí, a mí una cosa que me llamó la atención, que en ese momento no valoraba, pero que ya reflexionando, es que en lugar de haber chicleros en la calle, había ventas de libros usados en la calle, así en las aceras, ahí fue donde compré por primera vez El Otoño del Patriarca, por ejemplo, y varias de las obras que después seguí leyendo por mucho tiempo. Formidable. Yo creo que cuando a uno se le pegan las letras, esas se tatúan, pero de manera indeleble, ¿verdad? Ya no podemos. En algunos casos, sí. No podemos vivir sin ellos. Bueno, un tema que nos ha convocado este día acá es el de las figuras literarias, ¿verdad? El que también se le llama figura retórica o tropos. Muchos, incluso cuando uno habla de tropos, cree que está hablando de animalitos. Pero, bueno, es para caer un poquito en más profundidad de la literatura. Y la literatura que hay que pensar también en cuánta importancia tiene en la sociedad, que muchas veces nos cuesta explicarlo. He conversado con otros autores que han estado acá en Letras en Directo y no caen muy bien en esa importancia que tiene la literatura para la sociedad. ¿Cómo concebís esa importancia en nuestro medio, en este contexto? Sí, yo pienso que hay que primero hacer una reflexión previa, más sociológica. Definitivamente tenemos acceso a una cultura demasiado pobre, a una cultura muy repetitiva, a una cultura que obviamente por estrategias político-ideológicas es reiterativa en unos valores preestablecidos. Entonces, vemos una película que nos dice exactamente lo mismo que nos dice un programa de televisión y lo mismo que nos dice una canción comercial y lo mismo que nos dice una telenovela. Todas dicen lo mismo, transmiten los mismos, ya estoy hablando en términos semióticos, transmiten los mismos valores, las mismas estrategias discursivas. Es decir, un mismo mensaje repetido desde todas las formas para que se grabe en la población. Entonces, la literatura funciona como una especie de válvula de escape hacia otros discursos, hacia otras formas de entender la vida. A diferencia de una telenovela, de una película, en donde es el mismo argumento con diferentes rostros, en la literatura, incluso cada cuento, cada poema, cada novela es un universo diferente. Entonces nos obliga a salirnos de una realidad tan asfixiante. Te hago un paréntesis en lo que continúas, que acabamos de leer con Gustavo Bracamonte y otros amigos en un círculo de lectura que se llama Andamios, la novela Tokyo Blues. Y hay un personaje allí que aparece como un gran lector, un chico inteligente, y él entre los diálogos que se presentan dice que trata de leer cosas diferentes, porque si lee lo mismo que los demás, todos seremos iguales. Por supuesto, sí. Es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Un poco eso, pero también un poco el atreverse a entender que el mundo puede ser diferente. Es que si lees en todo, en las películas, en los anuncios publicitarios, en las canciones, si lees una misma concepción del mundo,
terminás creyendo que ese es el único mundo posible. ¿Qué es lo que nos está pasando? Se hizo todos los movimientos de 2015 para votar a Otto Pérez y a Roxana Valdetti, pero la población, como no entendía la realidad desde otra perspectiva, elige a uno peor todavía. Es decir, a alguien que ni siquiera tiene la capacidad de estar ahí en ese puesto y que obviamente con una degradación moral galopante. Entonces es obvio que no podía ser de otra manera ante una población analfabeta. Se le llama analfabetismo funcional a ese analfabetismo que sí podés descifrar un texto, pero que no podés entender, interpretar más allá. Entonces, una población... ¿Qué es lo que se llama el significado de metalenguaje? No. ¿Metamensaje? No, vamos más allá en el sentido de que la población aprende a leer y a escribir como una mera estrategia de sobrevivencia en las necesidades cotidianas, pero no aprende a leer, para sobrevivir. Solo para algo así como aprende a leer recetas, a seguir instrucciones. A eso se le llama analfabetismo funcional. Es decir, sí funciona, sí te permite estar en el mundo, pero obviamente no te permite pensar más allá que el estar en este instante. Y en ese estar en este instante, la población se vuelca para exigir que salga una pareja presidencial corrupta, y como no entiende de otra manera la realidad, elige a otro igual. Que cualquiera que tiene una cultura un poquito más amplia, pues podría darse cuenta que era el mismo error que se estaba cometiendo. Entonces, la literatura te obliga a pensar en otros mundos. Te obliga a pensar en otro, aunque sea una simple metáfora. Veamos, me permitís el de la antología de Gustavo. Bracamonte. Aunque sea la metáfora, llevando la fruta de mis ojos al municipio roja de tus labios, te obliga a pensar en otra realidad que no la tenés enfrente. Y al pensar otra realidad, entendés que esto no es con todo el perdón, esta porquería del mundo no es el único posible. Y que entonces, obviamente, la literatura te abre la dimensión de la realidad. Te ensancha el universo hasta donde el lenguaje te lo permite. Y eso te hace soñar en otra realidad posible. Vos lees, aunque sea una crónica de viaje de ¿cómo se llama nuestro? ¿Verne? No. No, se me fue ahorita, nuestro poeta modernista. Lees una crónica de viaje y obviamente te ubicas en la India, te ubicas en Japón, de Gómez Carrillo, gracias a Enrique Gómez Carrillo, te obliga a soñar otras realidades. Esa es la magia de la literatura y la trascendencia de la literatura. Te saca del momento. Y obviamente eso entronca con el tema central en el que nos convoca hoy, porque definitivamente el uso cotidiano del lenguaje, el uso normal del lenguaje, te lleva hacia una concepción cotidiana y normal de la vida. Hay una relación necesaria entre lenguaje y pensamiento. Tu pensamiento tiene como límite tu lenguaje, no hay para dónde. No puedes pensar lo que no puedes nombrar. Entonces, ¿qué ocurre? Si usas un lenguaje cotidiano, normal, encuadrado dentro de las normas socialmente convencionales, pues obviamente tu visión del mundo va a ser esa. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a la palabra municipio de Bracamonte? Que alude a unos labios. Te obliga a repensar el término municipio y te obliga a repensar el término labios. Leamos esos dos versos otra vez. Llevando la fruta de mis ojos al municipio rojo de tus labios. Entonces, ¿qué ocurre? Gustavo, con el pensamiento social que tiene, es lógico pensar, obviamente, en esa dimensión social e íntima de su poesía. Y entonces, ¿qué hace él? Nos obliga a buscar una realidad, la realidad municipal, que es la realidad más golpeada, digamos, en nuestro medio, con esa realidad rosa de unos labios. Es decir, el soñar una realidad distinta, pero metamorfoseado en unos labios. Y a la inversa, el asumir unos labios propios de una mujer bella como estandarte para una transformación social. Entonces, cualquier estrategia retórica necesariamente te saca
de lo cotidiano y te obliga a pensar, a ensanchar la realidad. Es un lenguaje pobre da exactamente la idea de alguien que su mundo lo tiene bien reducido. Eso, sí, sí. Yo les digo a mis alumnos, yo doy clases en el primer año de Derecho, y les digo a mis alumnos, pues obviamente que nuestra carta de presentación es nuestro lenguaje. La pobreza de nuestro lenguaje es la pobreza de nuestro desarrollo intelectual. Yo le he dicho también a algunos jóvenes en alguna clase que si yo fuera un empresario y llegan conmigo y llevan una carta de solicitud de su propia letra, con la carta me basta para contratarlos o de una vez ni tomarlos en cuenta, ¿verdad? Es exactamente lo que les menciono a mis alumnos, que aunque sea con una conversación de un minuto, uno ya sabe hasta dónde llega la persona. Exactamente. Y entonces, regresando a tu pregunta original, pues obviamente la literatura te obliga a entender un lenguaje más rico, un lenguaje que va más allá de lo pragmático, de la utilitariedad de la lengua. Y entonces te obliga a ensanchar tu mundo. No hay para dónde. Vos tenés la visión del mundo parcial que la riqueza de tu lenguaje te permite. Mientras viajaba para acá, yo caía también en esa cuenta que quizá dos aspectos valiosos para que a uno se le ensanche el mundo. Primero, la lectura. Leer lo más que pueda y luego viajar, aunque el viajar se puede quedar, se queda de hecho en segundo plano, porque ya la lectura lo hace viajar a uno. Así es. Pero de hecho, yo agregaría un aspecto o un elemento semiótico que está detrás de esto. En ambas experiencias, lo que tenés que hacer es aprender un lenguaje nuevo. Es que viajas, aunque sea a Chiquimula, y mirás, hay una forma distinta de comunicarse. Y esa forma diferente de comunicarse implica una manera distinta de ver el mundo. Viajas a San Antonio Huista, mi pueblo, y entendés otra forma. Entonces, el solo hecho de aprender a comunicarnos en diferentes semiósferas, le llamaba Lotman a la realidad semiotizada, el equivalente de la atmósfera física a la atmósfera sígnica, digamos. Entonces, el cambio de semiósfera te obliga a entender un nuevo lenguaje. Y eso es exactamente lo mismo, la misma experiencia con la lectura que con el viaje. Semióticamente es un mismo elemento. Muy bien. Tengo algo acá. Tengo un libro que se llama El cazador de tropos. Este libro pues prácticamente no ha caminado porque se hizo una edición de una cantidad limitada y además es como una experiencia de un cierto desorden que yo soy, porque el libro tiene cuentos míos, tiene algunos poemas míos, una selección de figuras literarias que hice basándome en canciones, tratando de encontrar las canciones más poéticas que hay y les extraje el corazón a cada una de las canciones. Y aquí, al principio de esto, tengo algunos versos que bien vale la pena como para reintroducir esta charla. Vicente Huidobro, quien ha dicho que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Luego aparece Dante Alighieri, quien dijo: oh almas, entended lo que se oculta detrás de los versos. Maravilloso, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, tú, cazador oculto entre nubes. Bueno, las figuras literarias, algunas entre las más importantes, la metáfora, como que es la reina, ¿verdad? La reina madre de los tropos. La metáfora, aliteración, el símil, anáfora, ¿cuál es?
Hay tantas. Yo recuerdo cuando daba clases de curso de retórica, precisamente a estudiantes de letras. Al principio entré con mucha ingenuidad, con una gran lista de 260 y tantas metáforas que había, de figuras, tropos que había que aprenderse, pero después dije, esto es imposible, aparte que pedagógicamente era una estupidez. Lo que hay que hacer es buscar detrás de todo, cuál es el elemento que une a toda estrategia retórica, toda estrategia trópica, y yo creo que eso es lo que hay que cabalmente entender. Las metáforas, los tropos, no son un adorno que tiene la poesía. Ese es el principal error en el que se cae con una visión así muy estática de la literatura. Los tropos no son como algo así como un carpintero. A mí me gusta mucho la carpintería. Los carpinteros que tienen ya sus adornitos así, a veces no de muy buen gusto, pero que dicen, bueno, pues hay que ponerle esto al mueble para que se mire más chilero. Y esa es la concepción que suele aparecer en la mayoría acerca de los tropos. Pero es que hay que invertir la ecuación. Los tropos no son algo buscado por el poeta, son una necesidad del poeta y del creador en general, del artista. Yo creo que hay que entender la génesis de la literatura, del arte en sí, para entender el por qué existen los tropos. No son adornos, no son como ponerme un traje chilero para ir elegante a una fiesta. Son la esencia misma de la literatura. Y yo más o menos lo planteo de esta manera. Yo tuve la suerte de impartir un curso que se llama Semiología del Mensaje Estético. Y se plantean, en primer lugar, un aspecto básico que ya más o menos he comentado antes. El artista tiene una visión que va más allá de la visión cotidiana de la vida. Si el lenguaje que manejo solo me conduce a describir mi realidad, necesito crear un lenguaje distinto para proyectar una realidad distinta. Entonces, ¿qué hago? Las palabras con las que cuento no me alcanzan, pero no me puedo inventar todas las palabras como hacía Huidobro. Huidobro se aventó 264 con el prefijo golon. Ahí viene la golondrina, ahí viene la golonrima, ahí viene la goloncima, ahí viene la golontina. Es decir, él inventó las palabras, pero porque en ese poema de Altazor era lo que se necesitaba. Pero el poeta no puede inventarlas porque la palabra tiene que transmitir, tiene que comunicar. Entonces, ¿qué hace? Utiliza las mismas y les da un plus semántico, les agrega un elemento significativo que no tenía. Ese elemento que le agrega es justamente la parte de la visión del mundo que él desea crear a través del lenguaje. Entonces, tradicionalmente se estudiaba la retórica como una retahíla de tropos y de figuras. Y obviamente porque se iba algo así como de una forma reactiva hacia la retórica. En cambio, desde la semiótica, desde el desarrollo de la lingüística textual y de la semiótica en general, ya se le concibe como una necesidad inherente a la creación. Porque tenés que usar el mismo lenguaje, pero a la vez tenés que usar de diferente manera el lenguaje. Y así acudiza por eso, por facilidad se le llama metáfora. En general se entiende metáfora y metonimia, ¿va? Como los dos universos trópicos, por oposición a las figuras retóricas propiamente, que son figuras sintácticas más bien, en general. Vamos a abordarlo más a profundidad. Solo saludemos aquí también, tenemos a Verónica Sánchez. Solo escribió ahí que saludos, abrazos poéticos, dice, que está citando grandes libros. Mauricio Olmedo, Mauricio, buenísima enseñanza y aprendizaje, me llegan muchas, saludos. Claudia Verónica dice El otoño del patriarca, seguramente compartió con esa lectura que es tan interesante. Sí, pues. Magnífico, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Yo he dicho que la figura literaria,
muchos poetas o mucha gente ha escapado, ha huido. Sí. Y se me ocurre decir que de alguna manera Nicanor Parra se declaró enemigo de la figura literaria. El propio Huidobro escribió en esta arte poética el adjetivo cuando no da vida mata. Ajá. Toda una tradición poética española, la poesía pura, que tuvo su movimiento propio, se basó justamente en despojar a la poesía de cualquier artificio retórico. Sí, y yo me he dado en decir que prácticamente la belleza literaria casi está expresada en los tropos. Ahí encuentro yo, y por eso está por salir. Espero que no me le hayan cambiado el título. En la próxima edición de la revista de Zanates y Clarineros viene un texto que he titulado El corazón del señor presidente, que se refiere a la obra de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Hice un proceso como el que hice con la antología de Gustavo Bracamonte, de extraer de la novela cuánta figura literaria que yo encontré muy atractiva, porque dentro de todos los escritores que yo he leído, creo que Miguel Ángel Asturias era profuso en figura retórica. Y ahí caemos en la cuenta que entonces la figura literaria, la metáfora, sinécdoque, metonimia, no solamente la vamos a encontrar en la poesía, en los poemas. Sí. No, eso es definitivo. E incluso hay poemas que no tienen figura retórica. Yo estaba ahorita evocando, ahorita que mencioné la poesía pura, la corriente literaria, la poesía pura de España, uno de los poemas más bellos dice: no la toques ya más, así es la rosa. No tenía una sola figura retórica. Y dice tanto, dice tan profundamente que sí te deja pensando y pensando y pensando, que es lo propio de cualquier forma de arte, ¿verdad? El trascender el mensaje mismo, el ir más allá. Así es. Entonces, yo insisto, por supuesto, el ejercicio de la descripción, de la valoración de las figuras es un ejercicio de la crítica literaria, pero no del poeta. El poeta crea mundos y dentro de esos mundos tiene que crearlos vía metáfora. Es el crítico el que tiene que, o el que en algún momento, para explicar ese mundo creado, acude a descifrar las metáforas, lo que en un momento se le llama la deconstrucción del texto. Así es. Fíjate que dentro de esas canciones que yo analicé en una ocasión, hice una clasificación y coloqué en primer lugar una canción de Sandro de Argentina. Hasta me imagino cuál es. Fíjate que se llama ¿Cómo te diré? Ya. Yo creí que era Penumbras. Penumbras también que es muy rica en sí, una acumulación de metáforas. Que yo en alguna ocasión dije, Penumbras puede servir de ejemplo para explicar la descripción, porque él dice que en la piel está la luna, ¿verdad? Por supuesto, sí. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar también. Exactamente. Pues esta canción la puse yo en primer lugar porque vi que estaba cargada de metáfora, pero metáfora muy fina. ¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló. Que el vino estimulante del deseo se acabó. Que ya no hay leña en el árbol de la fe. Sí, es una acumulación. Pero yo creo que aquí vale la pena, me imagino que en esto no coincidimos mucho, pero yo creo que de eso se trata la riqueza intelectual. Creo que esto es un buen ejemplo de cómo la metáfora por sí misma no da valor. A ver. Porque yo he hecho también, trasladado a algo que aquí en Guatemala duele mucho, porque es un tabú,
Arjona es muy prolífero en metáforas, pero no dice nada. Ajá. Es decir, acumula y acumula. Yo hace algunos años prologué y presenté un libro de Gustavo Bracamonte que se llamaba Mariposa Negra y aproveché para hacer el símil con Mariposa Traicionera de Maná. Y ahí analizaba y como pretexto el texto de Gustavo, hacía la diferencia entre metáforas mosca y metáforas mariposa. Metáfora mosca y metáfora mariposa. Entendiendo como metáfora mosca esas metáforas que se suele llamar en teoría de uso, tan gastadas, tan evidentes, que terminan no diciendo nada. O sea, que terminan mosca es metafórica ya la palabra claro, en sí. por supuesto. ¿La mosca en qué anda? Exacto. En las cosas ¿Qué sucias. dice? Exacto. Y entonces, si se analiza qué dice una canción de Arjona, dice lo mismo que dice una canción de reggaetón, solo que aparentemente de una forma más elegante, pero es la misma visión machista, cosificante de la mujer, la misma visión alienada, la misma visión clasista, es decir, emplea un montón de metáforas para distraer la mierda, por decirlo así, para posarse en la mierda, que es el contenido. En cambio, una metáfora mariposa se posa en las flores, se posa en la belleza, y es distinta cada vez, es innovadora. Basta la metáfora de Tavo es metáfora mariposa. Yo hacía ese análisis que Gustavo había transitado desde un inicio muy rebuscado. Yo creo que la poesía, si es rebuscada, no es poesía. La poesía debe transmitir esa sensación de frescura, de espontaneidad, aunque obviamente lleve detrás todo un proceso de creación, de recreación, etcétera. Pero debe presentarse a los ojos con una frescura que no se sienta nada forzado. Y Gustavo en ese momento estaba planteando una transición de esa poesía tan nerviana, tan tradicional. No estoy hablando mal de Neruda, solo estoy diciendo que se convirtió en un tópico para muchos poetas, y entonces de esa transición hacia una experimentación de formas, de una prosa poética, de una combinación de discursos icónicos, de imágenes con poemas. Entonces estaba y yo le aconsejaba, no te vayas a dormir porque te pueden llegar las poemas moscas y entorpecer y hacer mierda tu poesía, ¿verdad? Entonces, y te digo esto precisamente porque obviamente todas las canciones están impregnadas de metáforas. No hay una canción, ni siquiera las canciones de reggaetón se puede decir que no tienen metáforas. Ahora bien, cómo encontrar, cómo valorar, cómo entender que una obra sí vale la pena en términos literarios, justamente cuando la metáfora no es el fin, la metáfora solo es un medio, solo es una estrategia porque no tiene otra el autor. Entonces, ¿qué ocurre? Los verdaderos autores en realidad lo que son, así como un campesino maneja a la perfección todos sus instrumentos de labranza, el poeta maneja a la perfección el lenguaje y los lenguajes. Y entonces lo que hace es combinar lenguajes que tal vez cotidianamente no sean los más comunes y los ensambla en un texto que le puede permitir expresar algo que no es común. Sí. En este libro de Gustavo, esta antología, en la parte central, la introducción que yo titulo En las venas de la poesía inteligente, porque encontré que la poesía de Tavo es eso, es muy inteligente, y prueba de ello es que también estás hablando de la metáfora mariposa, ¿verdad? Porque me parece a mí la mayoría de sus poemas bien trabajados. Y aquí lo que a mí me gustó, ¿verdad? Es lo que aparece en esta antología. Bueno, en la figura literaria vamos a referirnos un poco a la ambigüedad, vamos a referirnos o hace referencia a una realidad que no es extraverbal.
En la que es figura literaria autorreferente. es realidad verbal, ¿verdad? Ujú. Cuando hablamos de ambigüedad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el lenguaje nos tiene acostumbrados a ciertos contenidos y a ciertas significaciones. Cuando el autor utiliza el lenguaje de una forma distinta, el lector se siente ambiguo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Cuál es el sentido que adquiere Venas en este título? Entonces, esa ambigüedad transitoria es transitoria en el sentido, o debe ser transitoria en el sentido de que nos obliga a pensar en el lenguaje mismo. Por eso se habla de esa realidad textual o referencia o autorreferencia. El mensaje literario se refiere a sí mismo, pero solo se refiere a sí mismo de forma transitoria. Es decir, en el momento mismo, en la inflexión entre la lectura y la conexión con la realidad. En ese momento, la ambigüedad genera la necesidad de relectura. Es decir, de ver. Vena significa, qué sé yo, manguera por donde pasa la sangre. Y tiene dentro de sus semas el que está interno, es la parte más íntima del cuerpo humano. Entonces se toma ese sema, las palabras en general, los signos tienen diferentes semas, es decir, diferentes parcelas de significado. Entonces, de ese sema toma Rómulo y lo aplica para esta nueva realidad, porque él quiere decir que en el interior de la poesía hay inteligencia profunda. Y entonces por eso utiliza la palabra venas en lugar de la palabra interior o la profundidad o lo esencial. Entonces, la palabra ambigüedad, insisto, es válida en tanto sea transitoria. La autorreferencia de la poesía y del lenguaje literario en general es válida en tanto sea solo un trampolín para escaparse de esa realidad inmediata y llegar a una realidad profundamente diferente. Ajá, la realidad extraverbal es la que nos circunda, ¿verdad? Exacto. Y en el poema vamos a encontrar otras realidades que son las que, por un lado, nos transmite el autor y por otras nosotros encontramos. Porque un poema, en determinado, un solo verso a veces, en esa realidad interna de las letras, como que reventamos ese verso y encontramos entonces diversidad de interpretaciones. Cada quien encuentra un mensaje porque ¿qué hay más ahí? Sensaciones, ¿verdad? Claro. Y más que sensaciones, retomando un poco toda esa neorretórica que se le llama a ese movimiento de replantearse la retórica. Cualquier interpretación tiene un límite. Hay un libro de Humberto Eco que se llama Los límites de la interpretación y hay otro de Bartés que se llama El grado cero en la escritura. En ambos plantean, es cierto, cualquier texto es polisémico, cualquier texto genera multiplicidad de interpretaciones, pero las interpretaciones no son antojadizas, es decir, son una trampa. Cuando doy clases de literatura a mis alumnos, les comparo siempre la literatura y los recursos en general literarios como las piedrecitas que Hansel y Gretel iban dejando. No sé si te recordás de esa metáfora del autor. Hansel y Gretel fueron llevados hacia el bosque y al principio dejaron migajas de pan para recordar el camino de regreso, porque sabían que los iban a perder. Y obviamente las aves se comieron las migajas. Regresaron en una segunda oportunidad, ya no dejaron migajas de pan, sino piedras. La metáfora de piedra es más contundente porque es algo más sólido y te marca un camino. Pero sobre todo te marca un camino. El escritor deja piedrecitas y no migajas de pan. Es decir, el escritor es mañoso, es tramposo, pero te deja las claves para que vos caigas en la trampa y salgas airoso de la trampa.
Él es tan inteligente que te hace ver tonto y a la vez inteligente como lector. Entonces, ahí radica la riqueza de la literatura, porque te obliga a encontrar las piedrecitas de la interpretación válida. No toda interpretación es válida, por supuesto, ahí están implícitas en cualquier estrategia literaria, sentimientos, emociones que se tienen que expresar a través de la palabra. Pero esos sentimientos, emociones son reales, es decir, y están plasmados a través de palabras que son comunicación y que dicen algo. Sí, fíjate que lo que ocurre conmigo es que cuando yo me encuentro con un poema que es muy directo, que no tengo que buscarle mensajes extras, Ajá. no me gustan. Claro, pero eso no está en que tengan o no tengan metáfora, está en que planteen o no planteen una realidad diferente. Yo creo que la clave de la composición artística en general está en que necesariamente te van a plantear una nueva visión del mundo, de la realidad que estás tratando. Es decir, hay obra literaria cuando hay una revisión de la realidad y un replanteamiento, una nueva visión de la realidad. Sí. Entonces, yo creo que, creo entenderte que lo que vos decís es que lo que no te ofrece un reto intelectual no vale la pena. Por un lado. Y ese placer, porque acordémonos que dentro de la literatura o de la poesía y todo eso, también uno de los propósitos fundamentales es transmitir belleza y encontrar placer, porque cuando encontramos un poema, pero delicioso, lo podemos calificar como tal, encontramos placer en el mismo. Entonces, la palabra directa, como el gato negro, el gato cuadrúpedo, el mamífero, no me está poniendo a mí a pensar ni provocando otra cosa. Entonces, y por supuesto, yo tengo que leer 2 o 3 veces a veces un poema para tratar de captar algunos mensajes, pero es ese mismo esfuerzo, ese mismo reto, es el que a mí también me provoca placer. Por supuesto. Pero volviendo al tema anterior, ese reto no necesariamente está en la forma inmediata del lenguaje. Yo ahorita estaba pensando en el poema, se llama La Gaviota, de Rafael Alberti. Dice, se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Todas esas palabras están siendo usadas en su uso normal. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Ajá. Por ir al norte fue al sur, se equivocaba. No tiene ninguna metáfora. No la tiene. No la tiene, pero mira todo lo que significa. Rafael Alberti está pensando en esa desgarradora realidad después de la guerra republicana. Aquí lo tengo. Mira, qué casualidad que yo lo había seleccionado también. Leámoslo todo. A ver. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Ese poema dice las cosas, el lenguaje, vos analizas, reanalizas, volvés a analizar, y no hay figuras en el sentido estricto de la palabra tropo, pero es toda una alegoría, todo un replanteamiento que va mucho más allá de una paloma que se equivocó, de una blusa que era una falda. Ajá. No dice eso. Y por no encontrar ese lenguaje directo, hay gente que rechaza este tipo de poesía. No te entiendo nada, no le entiendo, terminan diciendo. Pero aquí realmente hay mensaje, ¿verdad? Por supuesto. Hay mensaje y hay una calidad de letra, ¿verdad? Porque es que hay que aprender mucho, porque ahí la paloma, ya en sí la paloma es un símbolo. Ya te sugiere un montón de... Todo el poema es un símbolo, es simbólico. O sea, eso es a lo que me refería, que el poema en general es un símbolo, y entonces ya no podés
desplumarlo, ahí valga la coincidencia, no puedes desplumarlo está este tropo, porque es en sí el conjunto. Y es la mejor expresión que te decía de que no está en la literariedad, que es la palabra que se utiliza para referirse a que en la estrategia puramente textual, sino está en la cosmovisión. Es decir, la verdadera obra de arte se trasciende a sí misma. Además que es una bomba para la realidad misma. Es un caballo de Troya. A través de la aparente belleza esconde toda una estrategia para hacer explotar la realidad. Y eso es lo que Alberti, dentro de la circunstancia en la que escribió este poema, estaba tratando. Que la guerra civil española. Era un poema desgarrador. Pues bueno, adentrémonos un poquito en esa figura literaria reina, que es la metáfora. Y a mí me parece que esa canción de Sandro sirve mucho para poder explicar cómo se construye una metáfora. Y cuando hablamos de figura literaria, estamos hablando de un lenguaje traslaticio, ¿verdad? Porque hay que trasladarse, hay que transportarse, hay que hacer como una bifurcación. Es un metalenguaje. Metalenguaje, ¿verdad? ¿Qué dice el primer verso? Que aquella flor que era este amor se marchitó. En la metáfora, un término sustituye a otro. Así es. Que aquella flor que era este amor se marchitó. Entonces, flor sustituye, en algún momento, para hacer más pura la metáfora, sustituye a amor, ¿verdad? Sí, en este caso se está hablando no de metáforas, sino de un símil. Un símil. Digamos que una metáfora es un símil al cuadrado. Cuando no existe el término de comparativo de metáfora, cuando existe el término es un símil. Cuando existe el término. Aquella flor que era este amor, tú estás comparando, ahí hay símiles, similar, ¿verdad? Es la similitud entre una flor y un amor. Entonces ahí estamos hablando de un símil que digamos que es la figura retórica más inmediata. Tus ojos son como tal cosa. Tus labios son como tal cosa. Entonces, esta figura de esta canción se vuelve más metafórica cuando en algún momento solo dice flor y ya no menciona la palabra amor. Porque en el contexto en que se vaya utilizando ya esa flor es la que se refiere al amor, ¿verdad? La otra. El pájaro de sueños que tuvimos ya voló. Sigue utilizando el elemento comparativo. Sueños como un pájaro. Y obviamente voló. Como el pájaro voló, el sueño se esfumó. Sigue siendo un símil. En esos dos. Por eso yo pensé que penumbras era. Porque ahí sí dice, la noche se perdió en tu pelo. Ahí ya no dice, tu pelo es tan negro como la noche, sino dice, la noche se perdió en tu pelo. El mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar. Ahí sí hay metáfora. Es así porque no hay un comparativo. No está diciendo, tus ojos azules se parecen al mar. Que el vino estimulante del deseo se acabó. Sigue existiendo el término de comparación. Deseo, vino. Entonces todo el poema está compuesto de símiles. De símiles, esos son símiles. Son símiles, ¿verdad? Pero eso es lo que en esencia es lo mismo, es decir, en esencia profunda es exactamente la misma estrategia textual de transmutar el lenguaje para transmitir una nueva idea sobre la realidad que se está viviendo. Que ya no hay leña en el árbol de la fe. Siempre fe, leña, o sea, algo que es comparativo. Fuego. Bueno, Gilbert Salazar de Esquipulas. Mucho gusto, bienvenido. Bienvenido. Excelentes conceptos del doctor Tito Velázquez, dice, felicitaciones. Gracias. Gracias, Gilbert. Ruth Baides. Hola, Ruth. Ya está incorporándose Ruth Baides también. Ruth, qué bueno tenerla por ahí. Gracias, maestrísima. A Mauricio ya lo habíamos mencionado. Bueno, de otros dos términos que son
inherentes a la poesía, la denotación y la connotación, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. ¿Cuál es la denotación? En general, las palabras denotan en la medida en que se utilizan, en que se les están utilizando en su término común, en el término que socialmente se les emplea. Cuando ese término, cuando el uso que se le está haciendo rebasa lo común, lo cotidiano, se convierte en una connotación. Entonces, todas las palabras tienen algo así como que potencialmente el poder connotativo. Esta es una estrategia que ya haciendo análisis semiótico es bastante sencilla, porque cualquier término está compuesto por semas, que son algo así como los elementos parciales de significado que tiene. Decimos casa, tiene como sema que es una construcción, otro sema que sirve para vivir, otro sema que tiene techo, que tiene puertas. Esos son los semas de la palabra casa. Y entonces, ¿qué pasa cuando dice alguien, en mi corazón tienes tu casa? Está utilizando el sema, sirve para vivir. Y eso ya lo connota, porque ese sema tal vez no era el más importante o no era más importante que los otros. Desaparecen estos tres semas y te quedas solo con el elemento de vida. Esa es la forma en que funciona el lenguaje poético, por connotación. Entonces, trasciende el uso denotativo. Cuando nosotros decimos, qué sé yo, qué hora es, son las tal y tal hora, entonces estamos utilizando solo el nivel, es decir, todos los semas cotidianos de la palabra, de las palabras. Cuando utilizamos la connotación, estamos priorizando uno de sus semas y le estamos dando la importancia capital. A ver, ¿qué sacas de esta expresión de Facundo Cabral? Un negro en la nieve es un blanco perfecto. Por supuesto, entonces está la palabra, a eso se le llama una ironía, es decir, está haciendo una contradicción en sí misma. Está aprovechando el uso de la palabra blanco en los términos de puntería, por asociación con que el círculo más central de un, no recuerdo cómo se llama ese tablero, es de color blanco. Entonces, en esa asociación, el sema del punto más vulnerable o más visible, se utiliza eso para hacer la contraposición entre una persona de piel morena dentro de la nieve. Es el punto más visible. Sí. Entonces, él está utilizando la connotación de la palabra blanco para, y además lo está utilizando de forma irónica. Es un juego de palabras, es genial la frase. Sí, y muchas de las frases y hay muchas frases, por ejemplo, ahí va la mujer que me gusta con el hombre que le gusta. Es fabulosa la frase, pero no tiene metáfora. No tiene metáfora. Es una descripción llana, pero lo que pasa es que está jugando con las palabras, como lo hacían los poetas. ¿Puedes hacerme un favor, alcanzarme mi mochila? Que tengo unas hojas ahí que quiero que compartamos, porque al principio estaba hablando de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Del señor presidente. Y este es parte del texto que va a aparecer en esa próxima edición de Zanates y Clarineros. Voy a tratar de sacar una de las cualidades de Miguel Ángel Asturias es que son las repeticiones, que eso también aliteraciones, o aliteraciones, ¿verdad? Eso es muy profuso en los textos de él. Voy a leer que cuando lo descubrí dentro de la novela dije, este señor, ¿dónde encontró esa luz para crear esto? Es una maravilla. Ese es el momento en que Cara de Ángel, el personaje central del señor presidente, pues se metió a clavos y el presidente decide deshacerse de él, ¿verdad? Sí. Entonces le da cheques, le da dinero, arregla y le dice que se vaya de viaje. Entonces él
se aborda el tren y se va hacia esta parte del Pacífico, del Atlántico, ¿verdad? Del Atlántico. Entonces, él va en el tren. Y dice el texto: qué suerte alejarse de aquel hombre en carro de primera, rodeado de atenciones, sin cola con orejas, con cheques en la bolsa. Entrecerró los ojos para guardar mejor lo que pensaba. Al paso del tren, los campos cobraban movimiento y echaban a correr como chiquillos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Árboles, casas, puentes. Qué suerte alejarse de aquel hombre en carro de primera, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La casa perseguía al árbol, el árbol a la cerca al puente, el puente al camino, el camino al río, el río a la montaña a la nube a la siembra al labriego, el labriego al animal, rodeado de atenciones sin cola con orejas. El animal a la casa al árbol, el árbol a la cerca al puente, el puente al camino, el camino al río, el río a la montaña a la nube. Una aldea de reflejos corría en un arroyo de pellejito transparente y oscuro fondo de mochuelo. La nube a la siembra al labriego, el labriego al animal, el animal sin cola con orejas, con cheques en la bolsa. El animal a la casa al árbol, el árbol a la cerca con muchos cheques en la bolsa. Un puente pasaba como violineta por las bocas de las ventanillas. Luz y sombra, escalas, fleco de hierro, alas de golondrinas. La cerca al puente, el puente al camino, el camino al río, el río a la montaña. Cara de ángel abandonó la cabeza en el respaldo del asiento de junco. Seguía la tierra baja, plana, caliente, inalterable de la costa, con los ojos perdidos de sueño y la sensación confusa de ir en el tren, de no ir en el tren, de irse quedando atrás del tren, cada vez más atrás del tren, más atrás del tren, más atrás del tren, más atrás del tren, cada vez más atrás, cada vez más atrás, cada vez más atrás, más y cada vez, cada vez, cada ver, cada ver, cada vez, cada ver, cada vez, cada ver, cada vez, cadáver, cadáver. Sí, ahí es que por eso era el gran lengua. Ahí hay una aliteraciones, hay retruécanos, hay una vastedad de figuras, pero creo que la intención inicial era la aliteración del sonido del tren. Tras, 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 tras. Si te das cuenta, la R y la T están, pero en muchas ocasiones y estratégicamente colocadas para que se esté reproduciendo el sonido tras, 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 Sí. tras, 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 que es la misma estrategia con alumbra, lumbre de lumbre, luz verde, piedradumbre sobre la podredumbre, que repetía el sonido del mal, ahí sí que el mal dobrestar de las campanas, pum, pum. Entonces, y uno como lector va en el tren con la ventana de este lado y viendo todo lo que está pasando, porque claro, lleva ese ritmo también. Lleva el ritmo del viaje en sí, del movimiento, todo el movimiento, toda esa sensación de repetición cíclica. Uh-huh. Y sobre todo, a nivel puramente lingüístico, lo más fabuloso es la repetición de los sonidos TR, que es el tren, tras, que para quienes conocimos los trenes, pues recordamos ese era el sonido que era tras. Sí, exactamente. Las onomatopeyas también. Creo que era genial él. Voy a leer este texto. Ocurre durante la noche. Dentro de la casa hay un perro. Dice, ton, torón, ton, torón, ton. Como buscaniguas corrieron los aldabonazos por toda la casa. Su ladrar se oía cuando en el zaguán, cuando en el patio.
correteaba incansable tras los toquidos, piedras lanzadas contra el silencio que a Camila se le iba haciendo tranca en la garganta. Las casas son árboles de aldabas, bosques de árboles de aldabas las ciudades son. Las hojas del sonido iban cayendo mientras ella llamaba. El tronco intacto de la puerta después de botar las hojas del sonido intacto. A ella, a Camila, no le quedaba más que tocar. Belleza. Súper. Esta otra, Chiplongón. Zambulléronse las campanadas de las 8 de la noche en el silencio. Chiplongón, chiplongón. Otra más. Se fueron quitando los trapos para meterse en la cama, entre el tijereteo del reloj que les hacía pedacitos las últimas horas. Tijeretic-tac, tijeretic-tac, tijeretic-tac. Sí, era un mago. Un mago, No, un mago. no de Valdés, nuestro premio Nobel. Sí. Y así vamos encontrando muchísimas figuras, ¿verdad? Que él iba fabricando y que, pues es que por eso se le llama imágenes también, porque le permiten a uno meterse y estar conviviendo o ser el personaje y estar en los paisajes. Sí, ese es el... la literatura en general es un juego, ¿no? Y en tanto que juego uno tiene que participar de ese juego, tiene que sentirse que está siendo protagonista o testigo de lo que ocurre. Esa es la magia, esa tiene que ser la magia de la literatura, en general. Es lo máximo. Una más. Los confesionarios de una iglesia, ¿verdad? Los confesionarios subían y bajaban de la tierra al cielo, elevadores de almas. Otra. Tiró de un pie al supuesto hombre cadáver y cuál asombro tuvo al encontrarse con un hombre vivo, cuyas palpitaciones formaban gráficas de angustia a través de sus gritos. Gráficas de angustia. Sí. Ahora yo creo que ya me tengo que... Bueno, agradecemos a los amigos que también se reportan ahí. A Efrin González. ¿Cómo estamos, maestro? Y Ramiro McDonald. Gracias a ambos por acompañarnos, por reportarse, de estar aquí también en Letras en Directo. ¿Qué más podemos agregar de la figura literaria para cerrar ya? Pues yo lo que agregaría es que la literatura hay que disfrutarla y es en primera instancia y en primera necesidad es un disfrute emocional profundo, un disfrute humano profundo. Entonces, en la medida en que ese disfrute sea auténtico, no vamos a tener ninguna dificultad en descifrar las metáforas. Es más, nos vamos a caer presos de las figuras literarias y de las estrategias retóricas en general, porque es algo que nos están haciendo. Entonces hay que aprender a leer, hay que alfabetizarse en la lectura, que no implica teorizar, que no implica darle nombre a esta o aquella estrategia retórica, sino que implica meternos completamente como humanos hacia la lectura. Súper, súper. Bueno, ha sido para mí, creo, muy enriquecedor este encuentro. Nos abre unas brechas más, corremos unas ramas para entrar en ese bosque maravilloso de la literatura, de la poesía, ¿verdad? Así es, gracias Rómulo por la invitación y gracias a los que se han estado reportando y a los que aunque no se reportaron, pues están por ahí detrás. Están por ahí. Gracias a todos. Gracias Letras a todos. en Directo, entonces aquí concluye un capítulo más y nos quedamos el próximo sábado, precisamente. Ramiro McDonald ahí vuelve. Está Ramiro, ahí vamos a estar pendientes, Ramiro. Qué bueno. Vamos a entrarle a la semiología, que de alguna manera hay analogía con la figura literaria, ¿verdad? Entonces quedamos ahí con la invitación en el aire y nos encontramos la próxima. Carlos Velázquez ha estado con nosotros. Mil gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias a todos por la invitación. Hasta pronto. Hasta la próxima.